Ahora vamos a iniciar nuevamente con los videos que estamos desarrollando en este proceso del ABC del cálculo integral. En esta ocasión toca el tema de la aplicación de las fórmulas 17, 18, 19 y 20 que estamos observando en esta parte del pizarrón. En el caso de la fórmula 17, entonces se trata de una función del arco tangente. Aquí observaremos que en todas las fórmulas u viene siendo la variable de integración, en tanto que a cuadrada viene siendo la constante, al igual que este valor de a que vemos en cada una de las fórmulas. Para iniciar entonces vamos a dar paso al ejemplo número 1. Este ejemplo nos dice la integral de 3 diferencial de x entre 4 más x cuadrada. Una característica muy importante que tienen estas fórmulas es que a veces, como aparece en este ejemplo, el orden de los sumandos no está de acuerdo a la característica que presenta la fórmula. Es decir, me refiero a esto. En el caso de la fórmula número 17, vamos a observar algo muy importante. Por ejemplo, que 4x cuadrado, así como está dado las características, también puede ser escrito como x cuadrado más 4. Se aplica en este caso la ley conmutativa de la suma, donde el orden de los sumandos no altera el valor del resultado. Es muy importante aclararlo porque hemos estado insistiendo en que lo primero que debemos de hacer es anotar las características de la fórmula tal cual. De acuerdo a estas características, es importante recomendar que lo que se tiene que hacer es primero identificar la variable de integración. Es decir, en este caso la variable de integración viene siendo x. Entonces, esta es la condición que importa mucho, no tanto el orden como está en la fórmula. Me refiero a lo siguiente: x es la variable de integración. En este caso, entonces 4 viene siendo la constante. Para poder identificar de alguna manera más sencilla estos elementos, entonces vamos a remitirnos al análisis correspondiente. En este análisis podemos observar entonces que si x es la variable de integración, 4 viene siendo una constante. Y dijimos hace un momento que las constantes están referidas a la letra a. Entonces voy a decir que a cuadrada es igual a 4. Por lo tanto, si le sacamos raíz cuadrada a este valor, nos va a quedar de esta forma, donde podemos observar que la raíz con el cuadrado se cancela y que la raíz de 4 es igual a 2. Por lo tanto, a es igual a 2. Es un elemento muy importante que debe de determinarse. No en todas las ocasiones el número tiene raíz exacta. Cuando no la tenga, se deja la raíz indicada. Ahora bien, dado que x es la variable de integración, entonces u cuadrada, en este caso corresponde a x al cuadrado, donde de la misma manera le vamos a sacar raíz cuadrada a los elementos y observamos la cancelación de esto y la cancelación de estos elementos. De tal forma, entonces, por lo tanto, u es igual a x. Para obtener el análisis correspondiente en el próximo momento, vamos a decir que la diferencial de u entonces es igual a la diferencial de x. Hemos visto a lo largo de todas las fórmulas que hemos abordado que para poder definir los elementos que le faltan a cualquier integral que se proponga, debemos de extraer la diferencial. Entonces, la diferencial, en este caso, observamos, de x, lo tenemos exactamente aquí. Para lograr los elementos que sean iguales, el 3 lo vamos a extraer
del integrando y nos queda entonces 3 integral de dx sobre 4 más x cuadrado. Cuando los elementos son exactamente iguales a los que define la derivada, entonces podemos dar paso a la aplicación de la fórmula, que en este caso es la número 17. Entonces esto es igual a 3 veces, la fórmula dice 1 sobre a arco tangente de u sobre a más la constante de integración, donde recurriendo a la sustitución de los elementos decimos que a es igual a 2. Lo vamos a colocar aquí. Aquí tenemos otra a, ponemos un 2, pero también u viene siendo x, lo ponemos aquí. Y con eso podemos decir que el resultado es 3 medios del arco tangente de x sobre 2 más la constante de integración, con lo que terminamos entonces esa búsqueda de la función primitiva que hemos estado desarrollando. Y con esto terminamos el ejemplo número 1. Entonces, este es el procedimiento a seguir en estos casos. Muy bien, ahora para continuar vamos con el ejemplo número 2 y pasamos precisamente a la fórmula número 18. Esta fórmula número 18 tiene una característica muy diferente a la anterior, porque ahora se trata de una raíz cuadrada y de una resta donde la constante aparece primero y después aparece la variable. En ese mismo orden entonces tenemos la característica de la integral propuesta. En este caso, a cuadrada hemos dicho que es la constante porque u es la variable. En este caso, x es la variable, entonces la variable está después del signo menos. Y la constante está antes del signo menos. Es decir, haciendo el análisis correspondiente, podemos verificar entonces lo siguiente, que a cuadrada es el valor numérico, donde es 3 en este caso, y a por lo tanto es la raíz cuadrada de 3, ¿verdad? Comentamos que cuando la raíz es de un número que no es exacto, lo dejamos indicado de esa manera. Ahora, por lo tanto, u cuadrada, que es la variable, corresponde al término 4x a la cuarta. Una recomendación muy importante: los valores que se elijan siempre serán positivos. El signo únicamente nos permite identificar que se trata de una fórmula u otra. Entonces, a cuadrada y u cuadrada siempre serán positivos, porque estamos manejando números reales. Ahora, extrayendo raíz, podemos decir que u cuadrada está dado en términos 4x a la cuarta elevado al cuadrado. Es importante destacar que en este caso vamos a aplicar una propiedad de los radicales que nos dice raíz de a por b es igual a raíz de a por la raíz de b, donde podemos decir entonces que cancelando los elementos que están aquí, nos queda u es igual a la raíz de 4 por la raíz de x a la cuarta, en estas condiciones que tenemos acá. Entonces checamos que la raíz de 4 prácticamente pues nos queda 2 porque es un valor exacto, pero en este caso tenemos, por ejemplo, que x cuarta se puede expresar como 4 sobre 2 por una propiedad que ya hemos manejado muchas veces. Esa propiedad, si ustedes recuerdan, se refiere a decir raíz de a la n con índice m
es igual a la n sobre m. En términos muy prácticos podemos decir que sacar raíz cuadrada a una potencia, un exponente, es equivalente como dividir la potencia entre 2. 4 entre 2, entonces nos queda 2 y decimos que el resultado de u es 2x al cuadrado. Entonces u es igual a 2x al cuadrado. Este viene siendo el valor de u. Ahora, para concluir el análisis, extraemos la diferencial de esta u, y diferencial de u es igual a la diferencial de 2x al cuadrado, donde aplicando un método rápido, 2 por 2 es igual a 4, le quitamos 1 al 2, 2 menos 1 es igual a 1, diferencial de x, con lo que podemos concluir que la diferencial es 4x, diferencial de x, que es el dato que nos va a definir a nosotros la comparación de los elementos que nos falten o nos sobren en la integral dada. Entonces vamos verificando. Diferencial de x, tenemos aquí, x, 4, aquí tenemos un 2. Entonces, para poder darle la igualdad considerada en el término integral que se nos proporciona, extraemos el 2. Y ese 2 nos queda 2 veces, entonces la integral de x, diferencial de x, entre raíz de 3 menos 4x elevado a la cuarta. Y agregando este 4 que tenemos aquí, que también lo cambiamos de color para que se vea lo que estamos agregando, agregamos 4 dentro, pero fuera agregamos un 4 en la parte de abajo. Habíamos dicho que deben de estar en forma recíproca u opuesta para poderse cancelar. Sacamos mitad de 2, me queda 1, mitad de 4 es igual a 2 y encontramos la fracción equivalente. Y esto nos queda entonces 4x, diferencial de x, sobre raíz cuadrada de 3 menos 4x a la cuarta, que nos da la condición y la característica de igualdad para poder aplicar la fórmula número 18. Entonces finalmente nos queda un medio del arco seno de u sobre a más la constante de integración, donde sustituyendo los datos observamos que u vale 2x al cuadrado, lo sustituimos entonces y a viene siendo la raíz cuadrada de 3. La respuesta o el resultado entonces nos da, en términos de decir, un medio de arco seno de 2x al cuadrado entre la raíz de 3 más la constante de integración, con lo que encontramos que la función primitiva viene siendo entonces esta que estamos considerando. Y con eso estamos terminando el ejemplo número 2, que se refiere a la fórmula 18, para dar paso al ejemplo siguiente. Muy bien, pues vamos a pasar al ejemplo número 3 y seguimos con estas fórmulas de la 17 a la 20. Vamos a pasar ahora al turno, toca el turno a la fórmula número 19. Esta fórmula 19 tiene una característica un poquito diferente a la fórmula anterior, la 18. La 18 también es una raíz, pero aquí los elementos están dados de forma diferente. Aquí es u cuadrada menos a cuadrada, a diferencia de la 18, que es a cuadrada menos u cuadrada. En la fórmula 19, de hecho, podemos observar que tiene dos signos, uno más y uno menos, uno más y uno menos, lo que significa que sería equivalente a tener dos fórmulas. Es decir,
más corresponde a una fórmula y si coloreáramos con rojo, encontraríamos que con el rojo tenemos otra fórmula para el signo negativo. Justamente en este caso, el menos corresponde al ejemplo que estamos considerando. Entonces vamos a tomar en cuenta que para poder nuevamente encontrar la solución a esto, pues recurrimos al análisis correspondiente, donde vamos a verificar que la constante siempre es el número. Entonces a cuadrada, que es 7, es el valor que estamos proponiendo para la constante. Sacando raíz, tenemos a es igual a raíz de 7. Como no tiene una cantidad exacta, entonces vamos a proponer que a sea raíz de 7. Pero también podemos considerar el valor de u cuadrada, que checando los elementos, u cuadrada es igual a x al cuadrado, donde sacando raíz, u es igual a x nada más, ¿verdad? Porque hemos dicho, bueno, sacar raíz cuadrada equivalente a decir 2 entre 2, 1. 2 entre 2 a 1. Eso es sacar raíz cuadrada. Y la diferencial de este valor nos queda entonces en forma directa, diferencial de x. Para verificar entonces la igualdad de los elementos decimos que de x es exactamente igual a de x, con lo que podemos considerar que la integral nos puede quedar en estos términos. Un quinto de la diferencial de x, raíz de x cuadrado menos 7, y de esta manera observar que los elementos de x y de x son iguales y nos da la pauta para aplicar la fórmula 19 en condiciones de término negativo. Esto es igual entonces a un quinto que multiplica al logaritmo natural absoluto de u más la raíz cuadrada de u al cuadrado, signo negativo, menos a cuadrado más la constante de integración. Recurrimos a la sustitución correspondiente. U es igual a x. Entonces vamos a cambiar el elemento por una x. Y en el caso de u cuadrada ya tenemos el elemento x al cuadrado. Entonces tal cual u cuadrado es igual a decir x al cuadrado. Y a cuadrada es igual a 7. Entonces el elemento tal cual lo anotamos aquí. Con lo que finalmente decimos que la respuesta es un quinto del logaritmo natural absoluto de x más raíz cuadrada de x cuadrada menos 7 más la constante de integración, y este viene siendo entonces el resultado que propiamente, como lo hemos dicho, es equivalente a la función primitiva de esta integral aplicando la fórmula 19. Muy bien, vamos a continuar ahora con la fórmula número 20 y para eso vamos a proseguir con el ejemplo número 4. En este caso hacemos unas pequeñas variantes respecto a los elementos de la integral, porque vamos a hablar de una función exponencial. Y para poder identificar entonces los elementos y comparar lo que nos falta o no, tenemos que recurrir a la aplicación de un análisis. Hemos estado insistiendo en que a cuadrada es el valor numérico, entonces en este caso 4. A cuadrada es igual entonces a 4. Nuevamente recalcamos que todos los valores que se seleccionan deben de ser positivos. La raíz cuadrada de 4, entonces nos queda 2 enteras. Ahora bien, el valor de u cuadrada viene siendo entonces e elevado a la menos 2 x. Para elegir y para determinar, más bien dicho, el valor de u
Entonces, u es igual a e a la menos x. Es equivalente a dividir entre 2. 2 entre 2 es igual a 1. Menos 2 entre 2 es igual a menos 1x, que es decir, e igual a la menos x. Esa es la forma de sacarlo de una manera más rápida, más concisa, más sencilla. Ahora, la diferencial de u es igual a la diferencial de e a la menos x. Aquí vamos a recurrir nuevamente a una fórmula que nos dice diferencial de e a la u es igual a e a la u por la diferencial de u, donde la potencia viene siendo este valor. Y entonces esto nos queda que du es igual a e a la u, es decir, a e a la menos x, diferencial de la potencia. En este caso es menos x, que lo colocamos aquí. Y finalmente podemos decir que du es igual a menos e a la menos x por la diferencial de x, y viene siendo esto entonces la diferencial que estamos buscando para verificar si los elementos cumplen con las características de aplicación de la fórmula. Checamos entonces que estos elementos son casi equivalentes a lo que tenemos acá, siempre y cuando agreguemos el signo negativo aquí y en la parte de afuera. Entonces, con esa adecuación podemos decir que es menos e a la menos x, diferencial de x, entre e a la menos 2x, menos 4, y colocamos un signo negativo en la parte de afuera para equilibrar el integrando. Ahora bien, considerando que ya los elementos son exactamente iguales, podemos recurrir a la aplicación de la fórmula 20, que en este caso nos queda menos, abrimos un corchete, 1 entre 2a, anotamos la fórmula, logaritmo absoluto de u menos a entre u más a, cerramos el valor absoluto, más la constante de integración. Cambiando los elementos, entonces a es igual a 2. Y lo vamos a colocar aquí, por 2. Y también el valor de a lo vamos a poner acá, que es igual a 2. Esta a, que es igual a 2. Ahora vamos con el valor de u. U viene siendo e a la menos x. Lo anotamos entonces acá de esta manera. Y también acá se repite nuevamente y lo colocamos así. Entonces podemos decir que un resultado posible puede ser menos 1 entre 2 por 2 es igual a 4, logaritmo absoluto de e a la menos x menos 2 entre e a la menos x más 2 más la constante de integración. Habíamos dicho que es un resultado posible porque otro puede ser pasándole un cuarto hacia la parte superior de la base logarítmica. Entonces, esta es una de las respuestas de la función primitiva que hemos estado buscando para dar solución a este problema número 4. Y con esto terminamos el ejemplo número 4 y la apreciación de las fórmulas que hemos estado considerando de la 17 a la 20. Y te invito a que me acompañes al apartado de ejercicios. Pues hemos llegado a la parte final de este video con la exposición de los temas que estamos abordando y vamos a dar inicio entonces al apartado de ejercicios. En este caso se están planteando 6 problemas, donde la descripción para cada uno de estos es la siguiente. En el problema número 1 tenemos una integral que expresada en términos de dx entre x al cuadrado más 16, donde nos da un resultado
de un cuarto de arco tangente de x sobre 4 más la constante de integración. Aquí vas a aplicar la fórmula 17. Recuerda, la recomendación a cuadrada siempre es el número. En el caso del siguiente ejercicio, tenemos también una integral expresada en la forma siguiente: e a la menos x diferencial de x sobre 1 más e a la menos 2x, dando como resultado menos arco tangente de 1 sobre e a la x más c. Aquí vas a aplicar la condición de el término recíproco, es decir, e a la menos x la vas a cambiar al denominador, en este caso exclusivo, y también se refiere a la fórmula número 17. En el caso del ejercicio número 3, tenemos la integral de x diferencial de x entre la raíz cuadrada de 3 menos x a la cuarta, dando como resultado un medio de arco seno de x cuadrada entre raíz de 3 más la constante de integración, y en este caso nos referimos a la fórmula número 18. En el número 4 tenemos la integral de la diferencial de x entre la raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Esto es igual al logaritmo absoluto de x más la raíz cuadrada de x cuadrada más 1 más la constante de integración, y en este caso se refiere a la fórmula 19, recordando que la fórmula 19 se clasifica en dos consideraciones por el signo. Entonces primero está con el signo más. Ahora, tomando la misma fórmula 19, pero para el signo negativo, nos referiremos a la siguiente integral: 6x diferencial de x entre la raíz cuadrada de x cuarta menos 9. Esto es igual a 3 logaritmo absoluto de x cuadrada más x raíz cuadrada de x cuarta menos 9 más c. Y también es la fórmula número 19. Finalmente, para la fórmula 20, tenemos el caso del ejercicio número 6, donde se plantea una integral de 2 de x entre 4x cuadrado menos 1. Esto es igual al logaritmo natural de la raíz cuadrada de 2x menos 1 entre 2x más 1 más la constante de integración. Para poder encontrar la respuesta, tenemos que aplicar una de las formas de la propiedad logarítmica. Si lo recordamos, que es n logaritmo de u es igual al logaritmo natural de u a la n, donde habrá necesidad de que el coeficiente pase a ser exponente de la base en esta fórmula número 20. Y con eso terminamos entonces las recomendaciones para la aplicación de las fórmulas que estamos considerando en este caso. Nos despedimos como siempre deseando que estés bien, un abrazo muy fuerte y a seguirle echando ánimo a esta serie de videos en el aprendizaje del cálculo integral desde una perspectiva de la BC. Hasta la próxima, entonces.